Bienvenidos a este Hola, nuevo webinar del Instituto. Encantado de verlos por acá todos en esta actividad que es central para el Instituto. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Mónica Cáceres. La doctora Mónica Cáceres es académica del programa de Biología Celular y Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas. Ella es ingeniera en biotecnología molecular. Además es doctora en farmacología. Realizó un postdoctorado por un proyecto ANID en la Universidad Católica con el doctor Patricio Smith. Y también realizó otro postdoctorado en la Universidad de California en Davis. La doctora Cáceres es profesora asociada de la carrera ordinaria, recientemente ascendida, por la cual aprovecho de felicitarla públicamente. Es un logro significativo en una carrera académica brillante y no es por halago, sino porque es puro mérito. Tiene más de 36 publicaciones en el área, en importantes revistas científicas como autora correspondiente, lo que da cuenta de el liderazgo en una línea de trabajo que es muy importante, no solamente para el Instituto de Ciencias Biomédicas, sino también para la Universidad de Chile. Tanto así que integra la red transdisciplinaria de envejecimiento, un tema que también es importante para el instituto por cuanto es una de las áreas temáticas más importantes para desarrollar en el ámbito de trabajo biomédico y por sus implicancias no solamente en la biología celular, sino también implicancias en el manejo de diversas condiciones de salud en una población que está activamente envejeciendo. Sin más, yo le doy la bienvenida a Mónica, le agradezco la disposición de su tiempo, le doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Y Mónica, te cedo la palabra para que nos cuentes cuál es el estado de tu trabajo y tu tema de investigación. Y de nuevo, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me gusta esta instancia. Espero que en un futuro cercano pueda ser presencial, porque era más entretenido discutir con las personas al final de cada charla. Así que muy contenta con esta iniciativa. Yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. De hecho, por eso tengo un título amplio. Y en la parte inferior, de acá de la diapositiva con la que voy a partir, es el fibroblasto. Esta charla se va a tratar principalmente de la vida, obra y envejecimiento de esta célula. La vamos a ver de distintos cultivos, con distintos tratamientos, de distintas edades, cómo se comportan. Entonces vamos a ver a lo largo la historia del fibroblasto y principalmente asociado con envejecimiento. ¿Por qué envejecimiento? Porque ¿qué es lo que nos pasa? Que actualmente estamos viviendo mucho más de lo que solíamos vivir. Y eso es lo que ha traído como consecuencia que el perfil epidemiológico de las enfermedades ha ido cambiando. Si bien antiguamente la principal causa de muerte eran enfermedades asociadas a patógenos, enfermedades infecciosas, ahora han ido cambiando. Y eso se debe porque aumentó nuestra expectativa de vida. Entonces hay un montón de enfermedades que empezaron a aparecer y no sabemos muy bien por qué. Y ese es el principal motivo por el cual estudiamos envejecimiento. Nosotros partimos estudiando envejecimiento principalmente en tejidos orales, en la boca. La boca tiene una gracia que, si bien nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno se muerde, repara con gran facilidad. Cuando uno, por ejemplo, le sacan las muelas del juicio, uno al otro día ya está tomando helado, cosa que en otros tejidos no es tan rápido. Y ese es uno de los motivos por el cual me gusta sobre todo los tejidos periodontales, la encía, y lo estamos estudiando. Entonces, la historia cuando empezamos con envejecimiento partió porque nosotros empezamos a cultivar fibroblastos mediante el método de explante de donantes jóvenes y de donantes envejecidos. Y empezamos a ver respuestas celulares. Y ahí nos enfocamos principalmente en estudiar
tres respuestas celulares que son muy importantes en la reparación. Nosotros cuando tenemos una herida, necesitamos un repoblamiento del sitio de la herida. Y para eso se necesita que las células migren, proliferen y posteriormente contraigan la herida para disminuir el volumen. Entonces esas son las tres respuestas celulares que nos enfocamos en estudiar. Entonces cultivamos estos fibroblastos provenientes de donantes jóvenes y envejecidos y nos dimos cuenta que la proliferación disminuía, la capacidad migratoria, las células jóvenes migran mucho más rápido que los fibroblastos provenientes de donantes envejecidos, y a su vez la capacidad de contracción de un gel de colágeno. Acá las células están inmersas en una matriz de colágeno. Por ende, cuando la célula se contrae, arrastra consigo mismo la matriz. Y nosotros podemos evidenciar eso por geles de menor tamaño. Entonces aquí ya encontramos la primera gran diferencia en que la célula ya es distinta. Ya las tres capacidades que nosotros evaluamos eran distintas. De ahí evaluamos una cuarta, que es la diferenciación a miofibroblasto, que esa está muy relacionada con la contracción. El miofibroblasto es la estrella que nosotros buscamos en la reparación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el fibroblasto que está en un estado quiescente esperando ser activado. Llega, por ejemplo, una herida, una tensión, y se genera un fenotipo intermedio que se conoce como protomiofibroblasto, y después tenemos este fenotipo diferenciado, que es el miofibroblasto, que es un fibroblasto grande, que expresa grandes cantidades de matriz extracelular. Y ese es el motivo por el cual cuando buscamos reparación, buscamos este fenotipo por la capacidad que tiene de estas grandes cantidades de matriz extracelular, y a su vez tiene algo muy bonito, que expresa una isoforma de la actina, que es la actina muscular alfa. Esta actina muscular se incorpora en los filamentos de actina y le otorga la contractilidad a la célula. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida, como al día 5 o 6, como que la herida le empieza como a picar, tiene cierta tensión. Y eso es debido a que ya ocurrió esta diferenciación a miofibroblasto y ellos se contraen. Entonces, como esta respuesta, esta diferenciación es tan importante en la reparación, quisimos ver si estos fibroblastos jóvenes y envejecidos se diferenciaban de igual manera. Tomamos fibroblastos jóvenes, se le agregó TGF-beta, que es un inductor clásico de la diferenciación, y si ustedes se fijan, podemos observar que hay una colocalización casi perfecta de la actina muscular alfa y los filamentos de actina. Esta imagen, de hecho, fue la portada de ese paper. Después tomamos fibroblastos viejos, vimos que con el TGF-beta la proteína se expresa, pero no se incorpora de igual manera. Lo mismo lo vimos por Western blot. Las células responden al TGF-beta, pero la proteína no es igual que la joven. Por ende, nosotros creemos que hay una parte funcional del alfa-SMA que es distinta. Si bien se expresa, no es funcional. Nosotros no sabemos por qué. Solo sabemos que el fibroblasto responde a la expresión de la proteína. No es un problema que la proteína no se exprese. La proteína se expresa, si ustedes se fijan, se ve una cantidad considerada, pero no de igual manera que en el caso de los fibroblastos jóvenes. Entonces acá teníamos una cuarta respuesta celular que se veía disminuida en el caso de los fibroblastos provenientes de donantes envejecidos. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Ahí estudiamos la reparación como tal en la encía, donde los fibroblastos gingivales que habíamos visto recién son la célula predominante. Entonces tomamos ratas, en estos casos fueron ratas, por una cosa práctica. El paladar de la rata es más grande que el del ratón. Entonces éramos capaces de poder hacer una herida. Si ustedes se fijan, aquí están los molares, y la herida era entre el primer y segundo molar. Y si ustedes se fijan ya de manera macro, el ratón joven de 2 meses, a los 7 días cierra por completo su herida. Sin embargo, en los ratones envejecidos no ocurría lo mismo. Entonces, acá nos encontrábamos con una de las gracias que tienen los tejidos periodontales, sobre todo la encía, es lo rápido que repara. Pero al igual que otros tejidos,
también pierde su capacidad de reparación. Cuando lo mirábamos a nivel histológico, nosotros podíamos observar, aquí lo práctico para poder ubicarse en la histología es con el diente. Como la herida está entre el primer y segundo molar, por un lado de la herida, por un lado del diente, tenemos un tejido sano, y por el otro tenemos el tejido con herida. Entonces en el mismo animal podemos tener la contraparte sano versus reparado. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que la rata joven, si ustedes se fijan, tiene un cierre completo del epitelio y del conectivo. Ya empezamos a ver estos focos de gran expresión de colágeno y no hay ningún problema. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la rata vieja? Prácticamente la herida no cerró. Recién uno de los 7 días ya la herida debiera estar cerrada, y lo único que logramos observar es un frente de migración. Pero si uno lo mira en detalle, tenemos este frente de migración y muchas bacterias prácticamente. Entonces aquí nos empezamos a cuestionar, porque ya encontramos que respuestas celulares se veían disminuidas durante el envejecimiento, pero estábamos interesados en saber por qué era lo distinto. Y aquí surgen unos datos de espectrometría de masa que hicimos en colaboración con el doctor Cerda, que tomamos fibrolastos jóvenes y fibrolastos viejos, y queríamos ver qué era lo distinto, qué proteínas se expresaban, qué proteínas no se expresaban, y ahí nos dimos cuenta que encontramos alrededor de 500 proteínas en los fibrolastos jóvenes y en fibrolastos envejecidos. La mayoría expresa las mismas proteínas, pero encontramos, en caso de los fibrolastos envejecidos, 221 proteínas que solo se expresaban en los fibrolastos viejos y 237 en los jóvenes. Entonces ahí se nos reducía un poco nuestro panorama de poder buscar candidatos moleculares, candidatos proteicos, que se modulen durante el envejecimiento con fin de buscar una terapia. Porque si la célula de alguna forma responde distinto, queríamos saber por qué y qué proteínas podían estar involucradas. Teníamos muchos candidatos, los clasificamos de acuerdo a su función, y acá hay una cosa como más de instinto, porque nos quedamos con una proteína que es una proteasa, que es la que seguimos estudiando hace poco, que fue el proyecto Fondesit que tengo actualmente, y nos quedamos con una proteasa, que es una serinproteasa, que habían 5 papers en PubMed, la mayoría provenientes de chinos, y había uno que sugería que esta proteína, esta proteasa, podía estar involucrada en la senescencia. Entonces, de instinto nos quedamos con esta proteína y la empezamos a estudiar. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que en la encía, acá tenemos muestras de encía jóvenes, mediana edad y envejecidos. En la parte que continúa de la charla, les voy a explicar bien por qué incluimos este grupo de mediana edad, siendo que al comienzo nosotros solo trabajamos con los extremos. O eres joven o estás envejecido. Pero nos dimos cuenta que este grupo de mediana edad es sumamente interesante, porque es el grupo que no tiene una enfermedad, pero que va en camino de desarrollarla. Y en la práctica puede ser nuestro target de alguna terapia. Porque cuando prácticamente si uno ya desarrolló por completo una enfermedad, es muy difícil revertirla. Pero en el caso de la prevención, ahí es donde surge este grupo de mediana edad. Y aquí nos dimos cuenta que esta proteína que habíamos seleccionado de nuestras 1000 candidatas se expresaba en la piel proveniente de ratones envejecidos y se expresaba en la encía, principalmente en la encía más envejecida. Y se expresaba en nuestros fibrolastos, que es la célula que estamos muy interesados en estudiar, que ya vimos que tenía problemas de migración, de contracción, diferenciación a miofibroblastos. Entonces aquí nos quedamos con esta candidata, que se llama TMPR SS11A,
que es una proteasa, una serinproteasa, que aumenta su expresión durante el envejecimiento. Y aquí nos conseguimos células knockout provenientes de la cruza de los ratones heterocigotos. Esto es una colaboración con Catiucha, que está en la Universidad de Sao Paulo, que ya tenía los ratones. Entonces viajé a Sao Paulo a buscar las células, en otras palabras, y nos dimos cuenta que las células knockout, las células que no tienen esta proteasa, migran mucho más. Y a su vez, cuando hacemos un ensayo spreading, para poder ver los filamentos de actina, cómo se estructura esto, vemos que estas células que no tienen la proteasa se estiran de mejor manera. Y en un modelo de expresión heterólogo, que son las GEC, sobreexpresamos la proteasa. Y nos dimos cuenta que pasaba lo opuesto. Entonces acá ya teníamos una proteína que estaba involucrada en migración, a su vez spreading, y que su expresión aumentaba durante el envejecimiento. Las primeras inmunofluorescencias que nosotros hicimos de esta proteasa, ella por consenso debería ser una proteína solamente de expresión en la membrana plasmática. Pero nosotros cuando la sobreexpresábamos veía que tenía una fuerte localización en retículos, en Golgi y en otros organelos. Entonces, en ese momento imprimimos la secuencia, muy, como podríamos decir, no tan tecnológico. Imprimimos la secuencia y la empezamos a mirar. Y la verdad lo que andábamos buscando eran señales de retención de retículo, que nos pudieran explicar por qué nuestra proteasa también se veía en el retículo. Y mirando la secuencia manualmente, esta proteína tiene un pequeño dominio transmembrana, una pequeña parte intracelular, que es pequeña, de un par de aminoácidos, tiene un dominio CA y tiene un dominio catalítico, que es el peptidasa C1. Y mirando la secuencia, nos dimos cuenta que tenía este dominio de unión integrina, que es el RGD, que es un motivo clásico, y que a su vez, aparte del RGD, tenía una serina. Y este motivo específicamente lo tiene la fibronectina. Aquí surge otra colaboración. Yo soy investigadora adjunta de un núcleo milenio asociado a canales iónicos. Y yo soy la carga de extensión. Entonces tuve que viajar a Talca por una cosa de extensión. Y ahí tienen la carrera de bioinformática. Y ahí, conversando con ellos, les cuento mi problema. Porque yo obviamente la proteasa no está cristalizada, no hay modelo. Como les contaba, había 5 papers en esa época. Y yo les digo que está este dominio, tenemos esta respuesta celular con migración, y mi intención era saber si este motivo estaba oculto o no estaba oculto. Porque si estaba entre medio, no había ninguna forma que pudiera interactuar con una integrina. Entonces ahí, en colaboración con la Universidad de Talca, nos hicieron el modelo del dominio catalítico. Y nos dimos cuenta que este motivo puede interactuar con una integrina. Entonces ya estaba expuesto, y ahí le empezamos a buscar cuál era la función de esta proteasa. En la actualidad, lo que se sabe, que no hay un rol fisiológico, no está descrito. El ratón knockout para esta proteasa vive lo mismo que el ratón wild type, y a simple vista no encontraron ninguna diferencia, no hay ninguna enfermedad. Y nosotros queríamos ver qué es lo que realmente hace esta proteasa. Y de ahí nos dimos cuenta que a través de un docking, que esta proteasa, con su dominio RGD, es capaz de interactuar con la integrina. En ese momento vimos la alfa-5 beta-1. Y se une a un sitio que es el ADMIDAS, que es el sitio adyacente de donde se une el metal. Entonces, ¿qué nos encontrábamos con esta proteasa que tiene este motivo RGD, que por técnicas de bioinformática se une a la integrina alfa-5 beta-1? Entonces queríamos ver si este dominio era funcional. Entonces hicimos este ensayo de competencia, en donde teníamos la G, la sobreexpresamos,
y las pretratamos con un péptido RGD comercial. De modo que este péptido comercial compitiera por el RGD que estaba en la proteasa. Y ahí nos dimos cuenta que el efecto en la migración se revierte con el péptido. Por ende, el cambio que nosotros veíamos en la migración, producto de la proteasa, es por el RGD. De ahí queríamos ver si realmente esta proteasa, porque en la práctica hay una proteasa que se ha visto que se puede unir a integrina, pero el fuerte de la interacción que tengan las proteasas con la integrina tiene que ver más con el corte proteolítico de las proteasas, de los sitios de la matriz, y ahí se pueden activar, no con una unión directa con la integrina. Entonces ahí hicimos un ensayo de proximidad que se llama PLA. El PLA se basa principalmente en dos proteínas que si están a una distancia de 30 nanómetros, el sistema lo puede dar por positivo. La efectividad del PLA depende de tus anticuerpos. Los anticuerpos tienen que ser específicos y tienen que ser buenos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la inmunofluorescencia, tenemos un anticuerpo primario, el sistema comercial tiene un anticuerpo secundario que vienen conjugados con unos oligos. Después, si estos oligos están cerca, viene una ligasa, los une y se amplifica. Y nosotros podemos visualizar estos puntos rojos como la amplificación de esta sonda. Y aquí nos dimos cuenta que, claro, cuando tú sobreexpresas la proteasa y está la integrina, están a una distancia al menos de 30 nanómetros. Y cuando nosotros la veíamos por inmunofluorescencia, nosotros podíamos ver, cuando se sobreexpresaba la proteasa, que había una colocalización en membrana plasmática con la integrina y a su vez intracelular, que se veía como estas pequeñas puntas. Y ahí nosotros habíamos hecho una espectrometría de masa, en donde inmunoprecipitamos a la proteasa y buscamos con qué proteína interactuaba, de modo de poder dilucidar qué es lo que hace esta proteína, qué es lo que hace esta proteasa. Y cuando analizamos estos datos de espectrometría de masa por localización subcelular, encontramos al menos 7 proteínas de los endosomas. Entonces, nosotros pensábamos que estas estructuras como en forma de punta eran endosomas. Dentro de las proteínas que evaluamos fue RAF5, que es una proteína que cayó en la inmunoprecipitación de la proteasa y estaba como candidata de interacción. Aquí hicimos una colaboración con el profesor Torres de la Facultad de Odontología. Él nos ayudó con los plasmidios y con el protocolo de purificación de endosoma para poder corroborar que realmente esta proteína, esta proteasa estaba en los endosomas y la proteasa está en los endosomas. De hecho, si ustedes se fijan, acá también tenemos un PLA entre la GTPasa y la proteasa. Y si ustedes se fijan, da positivo. Y también hicimos como un control, un sistema de sobreexpresión, en donde la proteasa, la GTPasa está activa. De hecho, si ustedes se fijan, genera unos endosomas grandes. Y la interacción es independiente de la masa que haya de la GTPasa. Por ende, la proteasa interactúa en los endosomas. Cuando hicimos esta purificación por gradiente, nos dimos cuenta que tanto la integrina como la proteasa estaban en endosomas tempranos. Entonces ahí, estas como puntas que nosotros veíamos dentro de las células, podíamos asociar lo que era con endosomas. Y coincidentemente, encontrábamos a la proteasa y a la integrina. Y de aquí nos pasamos a un salto un poco más radical, porque ya teníamos los cambios en la migración, vía RGD, interacción con la integrina, pero esta era una proteína que aumentaba su expresión en tejido envejecido. Y ahí quisimos ver si estaba involucrada con la senescencia. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el ratón knockout, o los fibrolastos provenientes de ratones knockout, tienen mucha menos senescencia. Nosotros la medimos por un marcador clásico, que es la
beta-gal asociada a la senescencia, que se mide un pH de 6, y otro marcador que es la histona H2X, que es un marcador de daño en el DNA, que es un marcador bastante usado para identificar células senescentes. Entonces nos dimos cuenta que, a su vez, cuando sobreexpresábamos la proteasa en HEC, aumentaba la senescencia, y si los comparábamos, los fibroblastos del ratón wild type versus el knockout, nosotros encontrábamos estos focos, estos puntos que se ven dentro del núcleo, son puntos de daño en el DNA, en donde la histona es un marcador. Entonces aquí surge un rol de la senescencia. La senescencia como tal se descubrió en los años 60 como un mecanismo de protección contra el cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos una célula dañada, tiene un daño en el DNA, y lo que nosotros queremos es que esta célula que está dañada no siga proliferando. Entonces, como medida de protección, se induce la senescencia. Y dentro de las características de las células de senescencia, tenemos el arresto del ciclo proliferativo. Entonces tenemos esta célula que no prolifera, que es positiva para la beta-gal lisosomal, tiene estos focos de daño en el DNA, un aumento en P16, y también tiene focos de heterocromatina. Y a su vez, tiene la expresión de un fenotipo secretor asociado a la senescencia, que se caracteriza principalmente por la expresión de citoquinas proinflamatorias. Entonces, tenemos esta célula que tiene un daño en el DNA, que no prolifera, pero libera muchas citoquinas que son proinflamatorias, se han visto factores de crecimiento, MPs, varias cosas. Entonces, desde el punto de vista tumoral, si tiene una célula dañada, puede ser beneficioso que se induzca la senescencia de modo que no siga proliferando. Pero, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la reparación, en donde nosotros necesitamos que las células proliferen y puedan repoblar este sitio de la herida, no es tan positivo. Pero hay unos trabajos bastante bonitos de Marco Di Maria, en donde ellos han visto que este SAS, toda esta parte proinflamatoria, si tú la ocupas en etapas tempranas de la reparación, sí la favorece. Porque cuando nosotros hablamos de reparación, tenemos una etapa de inflamación que es temprana, donde llegan neutrófilos, llegan distintas células del sistema inmune, y después llegan estas células, que las que yo principalmente le hablo, que son los fibroblastos. Y desde el punto de vista de la llegada más rápida, al tener este SAS, desde ese punto de vista llegan las células proinflamatorias. Entonces ahí se ha visto un efecto dual de la senescencia, útil para la parte tumoral, no tan útil para la parte de reparación más tardía, sobre todo la parte de reparación. Y ahí un dato que es relevante: a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos acumulando células senescentes. La mayoría de nuestros tejidos lo hacen. Dentro de las características de las células senescentes, habíamos visto que estaba el P16. Con este aumento de P16 es lo que te genera este arresto en el ciclo proliferativo. Entonces nosotros vimos que cuando nosotros sobreexpresábamos nuestra proteasa, P16 no aumenta su expresión. Lo hace una hermana de P16, que es P15. Entonces ahí podíamos explicar un poco la inducción de la senescencia. Y en el caso de P21, que también están involucradas en la detención del ciclo celular, tampoco vimos mayores cambios en la expresión. Entonces aquí nos quedamos con el P15, que si bien no es la clásica descrita desde el punto de vista de inducción de senescencia, tiene un rol similar, se une al mismo complejo CDK4. Entonces con eso teníamos una proteasa que inducía senescencia por una vía no canónica, porque la clásica habría sido que fuera vía P16 o P21. Y aquí llegamos a la parte entretenida, para poder ver qué realmente le hace la proteasa.
Esto lo hicimos en Estados Unidos el año antepasado, por una colaboración con la doctora Irina Convoy, en donde ella me permitió ir allá al laboratorio. Y teníamos ratones viejos, porque lo difícil es envejecer los ratones. Estos ratones tenían 22 meses, entonces uno tiene que esperar 22 meses para poder hacer el experimento. En cambio ya me los compraron y pudimos hacer este experimento. Entonces, ¿en qué consiste este experimento? Nosotros inyectamos en el lomo de los ratones viejos, por un lado, partículas virales, scramble, y partículas virales para inhibir la expresión de la proteasa. Nosotros queríamos ver si realmente esta proteína que aumenta su expresión en el envejecimiento tiene algo que ver. Entonces, inhibimos la expresión localmente mediante partículas lentivirales en la piel, esperamos 3 días para que el shRNA hiciera su trabajo, y de ahí hicimos heridas. 2 heridas por lado scramble y lado con la proteasa, el inhibidor la inhibición de la proteasa. Estas heridas tienen un tamaño de 1,5 milímetros, por eso era factible hacerlo en el ratón en cada lado. Y de ahí esperamos 5 días. Y nos dimos cuenta que cuando nosotros analizábamos el tamaño de la herida, en el caso del ratón que estaba con el interferente de la proteasa, la herida era más pequeña. Entonces ya teníamos una reparación aumentada cuando inhibíamos la expresión de esta proteína. Por otro lado, hicimos un control para verificar que nuestras partículas virales estaban en el tejido, y eso era así, estaba el GFP, y aquí vimos que este marcador de senescencia, que es la histona H2AX, disminuía diametralmente en estos trozos de piel. Entonces ahí nos encontramos con una proteasa que está estrechamente vinculada con la senescencia. Si tú bloqueas la expresión en ratones viejos, hay menos senescencia. Este experimento nosotros lo pensamos con ratones viejos desde 2 puntos de vista. Los ratones jóvenes prácticamente no tienen células senescentes, y esta proteasa no se expresa en ratones jóvenes, o en encías jóvenes, o en tejidos jóvenes prácticamente. Pero sí su aumento en la expresión es mayoritariamente en individuos envejecidos. Entonces nosotros lo que andábamos buscando es algún candidato de modulación durante el envejecimiento. Y acá nos encontramos con esta proteasa que mejora la reparación e inhibe la senescencia. Ahora lo que estamos enfocados en el mecanismo molecular por el cual esta proteasa induce la senescencia. Como les conté recientemente, no era P16, lo era P15, entonces estamos viendo la vía de señalización de modo de poder generar posteriormente blancos asociados ya sean senolíticos para poder eliminar las células senescentes, o xenomórficos, dependiendo si esta proteasa tiene, por ejemplo, el efecto en el SASP. Xenomórfico significa que tú lo que estás eliminando es el efecto el efecto malo que tenga la célula senescente. Entonces, dependiendo bien el mecanismo molecular de la inducción de la senescencia, es el diseño de lo que queremos posteriormente hacer. Y posteriormente teníamos estos cambios en la senescencia, y vimos si este tejido donde había menos células senescentes proliferaba de igual manera, y nos dimos cuenta que el tejido que tenía el interferente para la proteasa prolifera mucho más que el tejido donde está el scramble. Y esto era coincidente con la inhibición de la senescencia. A su vez, nos dimos cuenta que este efecto no es en todos los tejidos. La proteasa no se expresa en todos los tejidos igual. De hecho, en músculo esquelético no se expresa. Entonces, los mismos animales que nosotros habíamos hecho lo de la piel, también le habíamos inyectado cardiotoxina en el músculo para generar un daño. Entonces teníamos las partículas virales en la piel y en el músculo. Esperamos los 3 días, se hizo los punch en la piel
y la cardiotoxina. Y si ustedes se fijan, el efecto que hay aquí en la reparación, prácticamente no hay diferencia. Entonces, si la expresión de esta proteína es tejido específica, su bloqueo también, y nos permitiría desde el punto de vista de ver terapias tejido específico. Y esta fue la última figura del paper. Diego, que trabaja conmigo, él la hizo con sus propias manitos. Y fue el modelo que nosotros propusimos. Aún no tenemos muy claro de qué forma esta proteasa interactúa con la integrina. Entonces nosotros planteamos que este podía ser un modelo, o que se encuentran las dos de alguna forma en la invaginación y ahí se puedan topar. ¿Por qué? Porque la proteasa es una proteína mucho más pequeña, es prácticamente un tercio de lo que es la integrina. Entonces, de alguna forma, ¿cómo este motivo podía interaccionar con la integrina? Y a su vez, sí sabemos que interaccionan o que están juntas en el endosoma. Entonces, sí también se podían encontrar. Acá este motivo interacciona con el sitio que yo le decía que es las vidas. ¿Y qué es lo que nosotros vimos? Que en ratones envejecidos, cuando tú bloqueabas la expresión, disminuía el área de la herida, aumentaba la migración, aumentaba la proliferación y disminuía la senescencia. Y esa es un poco la historia que teníamos con la proteasa. Ahora, les voy a contar una historia un poco distinta, que surge un poco de experimentos de parabiosis. Parabiosis es cuando unes la circulación de un ratón joven con un ratón envejecido. Esta idea de la parabiosis, yo la escuché la primera vez cuando me fui a una pasantía a Berkeley. Ahí la doctora Conboy habían hecho este modelo y estaban muy interesados en esta recirculación de estos animales. Entonces aquí, a propósito de estos modelos de parabiosis, que como la unión de un ratón joven con un ratón envejecido podía mejorar distintas respuestas en el ratón viejo. Se ha visto, por ejemplo, que mejoran la reparación en el músculo. Hay experimentos, por ejemplo, en donde inyectan plasma de cordón umbilical, ya lo más joven que puede haber, y se ve que este ratón envejecido rejuvenece. Entonces aquí surge la otra investigación que hicimos, en donde estábamos interesados en ver factores que están en la sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno envejece, de hecho nosotros nos damos cuenta, que no te falla una cosa, sino que te fallan varios órganos en forma simultánea. Y siguiendo esa lógica, la sangre conecta todos nuestros tejidos. Entonces puede que haya un factor en la sangre que haga que podamos tener varios órganos en forma simultánea que empiecen a fallar. Entonces ahí surge un trabajo que hicimos hace un par de años, perdón, medio sé, en donde sacamos sangre. Prácticamente hubo un periodo en que toda la facultad que veíamos le preguntábamos si nos podía donar sangre, porque necesitábamos individuos jóvenes. De hecho, si ustedes se fijan en el rango de edad, entre 18 y 22 años, que son los niños que entran a la universidad. Después teníamos un rango de mediana edad, que esto es entre 30 y 48 años, y sobre 50 los clasificamos como envejecidos. Esta clasificación la hicimos de acuerdo a las respuestas celulares que encontramos, porque nosotros partimos sacando sangre desde los 18 años en adelante. Entonces teníamos muestras de 24, 25, de prácticamente todas las edades. Sacamos más de 100 muestras de sangre en la práctica. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que cuando nosotros tomábamos fibroblastos jóvenes, estos son siempre cultivos primarios de fibroblastos gingivales, y los incubábamos con sueros provenientes de donantes jóvenes, nosotros veíamos un aumento en la proliferación. Pero cuando lo incubábamos con suero de personas de 30 años en adelante, veíamos que la proliferación no andaba tan bien. De hecho, se comportaba similar a individuos de 50 años. Esto lo repetimos varias veces, porque
mi idea en ese momento era que los principales factores que podían estar asociados al envejecimiento no partían de los 30 años. Yo tenía en mente 10 años más adelante, porque desde el punto de vista psicológico, uno sigue siendo joven hasta los 40 años. Entonces, había muchas clasificaciones de cuándo uno es joven o cuándo no. ¿Y qué nos pasó? Que entre 23 y 28 años, habían individuos que se comportaban como jóvenes y hay unos como envejecidos o como mediana edad. De ahí los clasificamos como mediana edad y que tenían mucho que ver con el estilo de vida. Desde la comida, el ejercicio, el estrés, había un montón de factores que entre medio, entre esos 23 y los 29 años, no los pudimos clasificar si como joven o como mediana edad. Entonces elegimos los grupos, que en el caso de los jóvenes, hasta 22 años se comportan igual. Si tú sacas el suero de una persona de 19, 18, 21, 22, se comportan de igual manera. Y entre 30 y 48 años también, y sobre 50 también. Cuando hicimos esta inmunofluorescencia, la hicimos varias veces, porque la diferencia entre 22 y 30 años era grotesca. Hicimos citometría de flujo y nos dimos cuenta de lo mismo, que si bien podemos observar que estas dos curvas tienen mucho menos síntesis de ADN que lo tienen los jóvenes. Entonces empezábamos a corroborar estos datos. Por eso fuimos aumentando el tamaño de las muestras de sangre. Y esta es la clasificación que les decía. Jóvenes, 18 a 22 años, mediana edad, 30 a 48, y envejecidos sobre 50. Volvimos a nuestra respuesta asociada a la reparación, vimos la diferenciación a miofibroblastos y nos pasó lo mismo, que los sueros jóvenes lográbamos ver la incorporación de la actina muscular en los filamentos de actina, no así en los sueros de mediana edad y en los envejecidos. Entonces aquí ya teníamos la segunda respuesta celular, en donde los sueros de sobre 30 años no eran tan buenos como los de 22 años. Y aquí nos dimos cuenta que prácticamente la respuesta que se inducía cuando tú tomabas sueros de mediana edad y sueros envejecidos era la senescencia. Con sueros de mediana edad, tú incubabas estos fibroblastos jóvenes que prácticamente no tienen células senescentes y veíamos estas células que tienen un tamaño aumentado y este marcador del beta-gal. Vimos por este marcador que es la histona y si ustedes se fijan, volvemos a ver estos focos dentro del núcleo, tanto en mediana edad como envejecido. Entonces ahí nos encontramos que estos sueros de sobre 30 años inducían senescencia, disminuía la proliferación y la diferenciación a miofibroblastos. Entonces aquí queríamos buscar candidatos que hay en la sangre que sea tan distinto para que pueda inducir respuestas celulares tan distintas. Y partimos con un array que nos permite identificar 105 citoquinas. Y lo tiramos con una persona de 18 años versus una de 70. Este profesor estaba a punto de jubilar y como participaba en un curso conmigo, no me pudo decir que no. Y hicimos este array con la sangre. De lo que sí nosotros nos preocupamos es que muchos de los trabajos cuando miden citoquinas, sobre todo asociados al envejecimiento, no son personas sanas. Muchas veces son personas que tienen demencia, están en un hogar, y desde mi punto de vista no son comparables. Porque en el caso de nosotros, si ustedes se fijan, nuestro límite de edad prácticamente era los 65 años, que es cuando jubilan y no teníamos acceso a esas muestras. Pero sí eran personas activas mentalmente y físicamente. Las personas llegaban caminando, tenían su independencia. Entonces ahí nosotros podíamos asociar los cambios en los marcadores que veíamos, citoquinas, a la edad y no una enfermedad asociada al envejecimiento. Entonces ahí, dentro del array, sacamos candidatos. Y nos encontramos con MCP1, que si ustedes se fijan, aumenta sobre los 30 años. TNF-alfa también empezaba a aumentar. Este sí era más drástico durante el envejecimiento. Acá teníamos
como una citoquina antiinflamatoria, se podría decir que era el receptor soluble en interleuquina 6, bajaba en este rango de edad. Medimos también factores de crecimiento. Si bien observamos una tendencia en la baja, la principal diferencia estaba en los individuos más envejecidos. Acá estaba descrito que TGF-beta se modulaba durante el envejecimiento, se ha visto en animales, y en los trabajos que hay con humanos no son personas envejecidas sanas, que tienen alguna enfermedad. Entonces yo no sé si, por ejemplo, hay una correlación en el nivel de demencia y los niveles de TGF-beta, y que eso sea la correlación, y no que realmente estén asociados al envejecimiento. Medimos otro factor de crecimiento de hepatocitos, se comportaba de manera similar. Colesterol, estaban todos dentro del rango sano, menos de los 2 gramos, pero obviamente hay una tendencia al alza sobre los 30 años, pero seguían siendo sanos clínicamente. Entonces, después de este trabajo aquí nosotros definimos este grupo de mediana edad, que era un target atractivo para terapias, porque es cuando nosotros empezamos a observar que nuestros marcadores, sobre todo en sangre, empezaban a ser modulados. Entonces, de modo de que podría servir de prevención para distintas enfermedades crónicas. Y aquí queríamos echarle la culpa a un candidato, y lo que hicimos fue suplementar el suero joven con la concentración más alta que teníamos de TNF-alfa en los sueros envejecidos. Y ahí nos dimos cuenta que el suero joven, con esta concentración de los 300 picogramos de TNF-alfa, aumentaba la senescencia. Entonces aquí ya teníamos un candidato que circula en la sangre, que aumenta, aumenta durante el envejecimiento, y está involucrado en la inducción de senescencia. Aquí me voy a tomar una pausa para los agradecimientos antes de la última parte que les voy a contar. Mi principal colaborador es Oscar Cerda. Como dato rosa, yo pertenezco al núcleo Milenio de enfermedad asociada a cannabis iónico, y este núcleo es el único de la facultad y del ICBM en donde el director y el subdirector pertenecen al ICBM. A mí Minicad me permitió, por ejemplo, interactuar con este grupo de bioinformática. Mauricio, él fue mi primer coinvestigador de la facultad de odontología. Yo cuando recién llegué a la facultad lo invité y le dije, bueno, si quieres me puedes decir que no, porque no nos conocíamos mucho, nos habíamos visto en un par de congresos, pero él encantado siguió colaborando conmigo. Actualmente es estudiante de doctorado de ciencia odontológica, así que tendremos una tesis hermosa junto con él. Felipe, él es anestesista del hospital clínico, él nos ayudó con las muestras de sangre y con la versión clínica, porque como saben, a mí lo que me gusta es la biología celular, entonces siempre es bueno tener una contraparte de otro aspecto. Vicente me ayudó con la parte de las GTPasas de los endosomas. Dentro de los investigadores, no de la Universidad de Chile, está la doctora Irina Convoy, de la Universidad de Berkeley. Ella la conocí desde mi tesis de doctorado y ha seguido colaborando conmigo. Así que el 7, Catiucha, ella es la que tiene los ratones knockout. Ella es dentista. La conocí cuando fui a Sao Paulo a buscar las células y siempre dispuesta. Acá tengo a los niños del laboratorio, como les digo yo. Este fue nuestro último paseo pre-pandemia, que fuimos a Valdivia a un congreso, que nos fue bastante bien, salimos hasta con premio. Y esta foto es la foto como más actual, y la sacamos un poco antes de que dieran los resultados de la NID. Y los 5 que están aquí ganaron beca NID. Y están todos en doctorados distintos. Diego, él es asistente de investigación, y el que dibuja todas las imágenes, las figuras. Él se encarga de que mis diapos se vean bonitas, lo mismo con las figuras de los papers. Y él, como yo lo molesto, le digo que se ha hecho viejo en el laboratorio de envejecimiento, porque él hizo la tesis de pregrado con nosotros, junto con Oscar, y de ahí se quedó trabajando conmigo.
Ahora les voy a contar rápidamente la última parte, en donde vemos biología celular de los tejidos. Acá nos fuimos en una ola, estábamos buscando la celularidad del diente. ¿Qué células encontramos en el diente? Y cortamos un diente en varios segmentos y queríamos ver cómo se comportaban distintos biomateriales que son intracanal, o sea, van aquí dentro de la raíz. Y lo que nosotros queríamos ver, que si este material pasaba de largo, iba a estar en contacto con estas células de la papila apical. Entonces nosotros queríamos ver qué material podía ser más compatible con la viabilidad de estas células, si es que este material pasaba y estaba en contacto. Entonces la papila apical es lo que se ve aquí y nosotros lo cultivamos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Sacamos células de la papila apical, las cultivamos, crecieron y las sembramos arriba del material. Algo que a ustedes les puede parecer lógico, la mayoría de los trabajos para ver compatibilidad de los materiales dentales tienen el material y tiran el medio. Y este medio de cultivo, este medio condicionado, se le agrega a las células. ¿Por qué? Porque los materiales son blancos, son pegajosos, tienen otra funcionalidad. Entonces nosotros queríamos ver la interacción directa, cómo se comportaban estas células con el material. E hicimos ensayos de viabilidad y si ustedes se fijan, podemos ver en azul que las células viven. Hay materiales que les gustan más que otros. Entonces queríamos ver qué material nos podría servir. Todos estos materiales son de uso dental y muchas veces depende del que los usa, que le gusta más uno que el otro. Entonces nosotros queríamos evaluar cuál podía ser su mejor elección desde el punto de vista de la biología celular. Si ustedes se fijan, todos tienen que aumentar el pH, porque ellos tienen que ver con una actividad antimicrobiana. Y hay algunos que lo aumentan más rápido que otros. Entonces, si bien los materiales se pueden ocupar con fines similares, celularmente no son iguales. Entonces, vimos desde el punto de vista de la viabilidad que hay unos que eran bastante mejor o las células resistían de mejor manera. Pero la parte que me gusta es la microscopía de barrido. Acá vemos una célula que, si ustedes se fijan, se adhiere específicamente dónde está el material. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, esto significa que el material le gusta a la célula. Si la célula se adhiere perfectamente, es un material que es compatible. Cuando uno ve biocompatibilidad de materiales, aparte de evaluar la citotoxicidad, lo que le favorece es que la célula haga algo más. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de adhesión, tenemos ese algo más. Acá, por ejemplo, con este otro material, vemos que hay una especie de invadopodio. Entonces ahí muestra que hay una interacción con el material. Acá, si ustedes se fijan, prácticamente la célula no tiene ninguna proyección. No hay filopodio, no hay lamelipodio, simplemente la célula está posada. Entonces, desde el punto de vista celular, no es tan interesante. Acá, por ejemplo, tenemos prolongaciones dentro de la célula. Y si las miramos con mayor detalle, esta es una amplificación 4000 por. Y si la miramos con ojos de amor, prácticamente podemos ver una proteína globular, como lo es la actina. Cuando nosotros vemos la estructuración de los filopodios, son haces de actina en forma paralela. Y coincidentemente pasa con esto. Y los filopodios es la primera estructura del citoesqueleto que se forma cuando la célula se polariza. Entonces esto estaría dando cuenta qué materiales pueden ser mejores que otros y de qué forma la célula responde. Si la célula tiene prolongaciones, tiene una interacción con el material, es bastante mejor que si la célula solamente está posada. Y eso les quería contar por el día de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Súper buena, excelente. Y qué bueno que está grabada, así puedo retroceder después y mirarla. Algunas cosas que
que quizás me quedaron, que quiero estudiar más. Así que muchas gracias. Hay varias preguntas. Hay un comentario de Benjamín, después una pregunta de Mario. No sé si Benjamín quiere, después Emilia, decir el comentario abiertamente o lo leo como tú te acomodas. Yo te lo leo. Ya. Oye, mis felicitaciones de corazón, Mónica. Conocemos hace algunos años. Sí, muchas gracias. Yo llegué al ICDM cuando el profesor Suárez estaba de director. Me Así siento muy que, feliz de esto y que esté abordando con este nivel temas tan fundamentales. Yo escribí mi nota que quería leerte porque seguramente tú este trabajo lo conoces, porque tiene que ver con cómo evoluciona el envejecimiento en las personas jóvenes, justamente en los jóvenes más grandes y los de edad media. El estudio de Daniel Belsky, que se publicó el 2015 y que yo le he hecho propaganda todas las veces que he podido en la red. Pero nadie ha estado interesado en ver cómo los jóvenes pueden presentar distintos desarrollos de su edad biológica. Y él investigó individuos del estudio Dunedin, que son más de 900 personas, los siguió a lo largo de 8 o 12 años, y en este trabajo seleccionó los 38 y usó marcadores, por eso lo menciono. Y entre los marcadores estaba la salud de las encías, que hay una manera especial de verificar eso clínicamente. Y ahí pudo ver que las personas de 38 años tenían, de acuerdo a estos marcadores, distintos estadios biológicos. Unos estaban envejeciendo muy rápido, de acuerdo a estos marcadores, y otros no, eran mucho más jóvenes. Y lo fascinante es que al tomar las fotos anónimas de ellos y mandar algo así de unas 80 fotos a una universidad, un college en Norteamérica, donde obviamente la posibilidad de conocer a la gente era muy, muy difícil, la gente puso un ranking y dijo qué edades tenían, de acuerdo a lo que veían en sus caras. Y ocurre que esos datos anónimos, dentro de ese marco, indicaron que la percepción del envejecimiento, mirando la cara de las personas, coincidía con la determinación de la edad biológica con los marcadores, algo que me impresionó mucho. Ahora, lo que tú estás haciendo tiene un futuro y tiene un potencial enorme, porque cuando uno puede hacer un diagnóstico, esto sigue siendo un tema difícil, puede hacer un diagnóstico de envejecimiento prematuro, puede actuar en la prevención con una persona de 38 años o menos, que tenga que ver con su estilo de vida, por ejemplo, dieta, etc. Ya pasando cierta edad ya no es posible hacer mucho, es solamente mantención. Por eso quería darte mis felicitaciones y recordarte esto, que yo seguro que la conoces, porque a ti te gusta la biología celular, pero esto tiene que ver con prevenir. Y por eso le he hecho tanta propaganda al trabajo de Daniel Belsky, que es una persona bastante joven por lo demás y que está en Columbia University. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Mario, ¿tienes la palabra? Sí, sí, muy interesante, Mónica, el trabajo. Yo coincido con lo que dice Benjamín, de mucha proyección lo que estás haciendo, no solamente en la parte básica, sino que también en las aplicaciones potencial de aplicaciones biomédicas que hay ahí. Mira, yo lo que quería hacer era una consulta más específica respecto al mecanismo, el modelo que están proponiendo de la interacción de la proteasa con las integrinas. Si ustedes han visto si esta proteasa es secretada a través de exosoma. ¿Por qué te lo pregunto? Porque se conoce que hay varias proteasas que son secretadas en exosoma. No solamente proteasa, hay muchas proteínas que son secretadas en exosoma. Y que se sabe también que el hecho de ser secretada en exosoma le da una mayor estabilidad también, versus una soluble. En el caso particular de esta, claro, uno tiene que pensar que no va a ser secretada al menos que tenga un tipo de shedding, que lo desconozco si hay shedding para esta proteasa, pero uno tendería a pensar de que no,
Por lo tanto, la forma probablemente la que puede estar interaccionando es vía exosoma. Es una autocrinamente. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes han visto si, primero, si han visto los exosomas de estos tipos celulares? Y segundo, si han podido detectar esta proteasa en exosoma. La hemos visto en endoxoma, pero no la hemos buscado. Y hace un tiempo andábamos buscando exosomas en sueros de donantes jóvenes, envejecidos, lo dejamos un poco de lado. Sí, el año pasado salió publicado un JVC en donde la proteasa se cliva en el dominio catalítico, que es donde está el motivo de la integrina. Entonces en algún momento hemos pensado barajar, encontrar ese dominio en los sueros, porque se cliva el dominio catalítico. Pero no se sabe mucho más que eso. Yo creo que puede estar en el exosoma. Quizá los niños del laboratorio que están escuchando les podría interesar verlo, porque montamos el protocolo para purificarlo. Entonces eso funcionó, pero lo dejamos de lado porque necesitábamos responder las millones de cosas que nos pidieron para poder publicar el de la proteasa. Yo pensé que por pandemia iban a tener algo de piedad, pero no. Nos pidieron, tuvimos 4 revisiones, nos seguían pidiendo cosas. Y yo creo que sí se puede retomar lo de los exosomas, pero ha sido tiempo. Claro, porque eso te soluciona el modelo de interacción de la proteasa con la integrina, ¿ya? Y la verdad que cuando uno hace proteómica de exosoma, aparecen grandes sorpresas de proteínas que uno pensaría que no deberían estar ahí porque están descritas en forma secretada o porque no se ha descrito en el secretoma normal, en lo que está secretado como tal, pero uno lo encuentra en el exosoma y te da vuelta toda la forma de ver el problema, y efectivamente uno empieza a buscar datos y aparecen bastantes datos y cada vez más de proteínas que son vía exosoma, establecen las interacciones, y fíjate que lo más interesante, que las que están en exosoma, las interacciones son mucho más estables. Eso está escrito para algunas proteínas, donde su eficacia es mucho mayor, se necesita menos concentración de la que se pensaba para que fueran activas, para unir receptores y provocar una activación de receptores, ¿ya? Entonces tiene esas dos ventajas. Una que puede ser también encontrar una menor concentración para su actividad, ¿sí? Para que se interesen en buscarla los alumnos de tu laboratorio. Es bien interesante esa parte. Gracias. Okay. Gracias, Mario. Emilia tiene la palabra. Hola, Mónica, felicitarte. Es realmente interesante tu trabajo. Ojalá que puedas seguir avanzando como lo has hecho hasta ahora. Mi consulta apunta más que nada al factor de necrosis tumoral como marcador, que es una diferencia muy grande que nos mostraste en este grupo, ¿cierto?, de personas mayores de 50 años, pero quería consultarte si específicamente habían evaluado el tema de sobrepeso y obesidad. Como digamos, el avance de la edad también se acompaña con aumento de peso y la obesidad tiene ahí un sustrato de base de tipo inflamatorio, y como justamente ese grupo sobre 50 años tiene además una mayor dispersión de los datos, me interesaba precisar si es que habían manejado esa variable del índice de masa corporal de los sujetos analizados. Eso, gracias. Sí, de hecho, no había ningún obeso. Sí habían algunos con un poquito más de peso, pero no nada radical. Nosotros en algún momento, sobre todo con los jóvenes, teníamos más en mente lo del deporte. Entonces partimos sacando, por ejemplo, muestras de deportistas de alto rendimiento, pensando que ellos podían ser nuestros mejores donantes jóvenes, así para poder ocuparlo para todos los experimentos. Y la verdad al final no eran los mejores donantes jóvenes. Al final yo creo que esto del alto rendimiento es un estrés físico en tan corto periodo que no era lo que pensábamos.
Entonces, nosotros medimos también leptina en estas muestras y variaban, pero no habían cambios tan grotescos. Solo te puedo decir que no habían obesos, pero sí es verdad que, porque son profesores de la facultad, son cirujanos, uno está más gordito que antes, pues eso es inevitable. Claro, pero a lo mejor se pueden identificar subgrupos que eso también puede en alguna forma influir después en análisis de los datos y su significancia. Y ahí lo que tú mencionas de los deportistas de alto rendimiento también es súper importante, porque en realidad es un estrés crónico que están sufriendo y muchas veces uno se ha llevado a sorpresa que gente que practica deporte intensamente a veces se muere antes por distintas complicaciones. Así que si tienes acceso a ese grupo de elite, por decirlo, es bien interesante también el avanzar por ese lado. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Ulrike. Hola, sí, también te quiero felicitar por el trabajo realmente hermoso, lindo. Y una pregunta de la ignorancia, cuando ustedes usaron estos modelos animales, digamos, en ratón, rata, ¿qué pasa con la placa bacteriana en estos animales si uno lo compara con humanos? Que ahí siempre hay, y eso te puede, ahora evidentemente me imagino que los individuos que ustedes trabajaron eran individuos periodontalmente hablando sanos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la placa en los animales? Que ahí no, así, pregunta de mera ignorancia mía. Yo sé que hay estudios con la placa en los animales. En estos casos, la verdad que como los animales tenían la misma comida, tenían los dientes, no... Solo nos pasó con una rata vieja que tenía una carie, que yo eso lo encontraba como súper freak, pero nos pasó solo con un animal viejo. Así, a grosso modo. No nos hemos puesto a estudiar. Yo creo que ahora hemos empezado a ver un poco más cómo conviven los fibrolastos con, por ejemplo, el LPS. Yo creo que ahí te podría contestar más, pero no sé en el caso de los ratones qué tan distinta puede ser. Sé que hay estudios. Sé, por ejemplo, que hay investigadores en odonto que estudian disbiosis y les gusta, yo lo desconozco. Y nos puede ayudar mucho. Ya, gracias, pero precioso el trabajo, ¿eh? Me encantó. Gracias, Enrique. Mari Carmen tiene una pregunta también. Mari Carmen Molina, tiene la palabra. Hola, Mónica. Hola. Precioso tu trabajo, realmente me encantó. Y bueno, y quedo pendiente para conversar después en algunas otras preguntas. Pero lo que te quería preguntar ahora era, porque tú hablas de moléculas de adhesión, hablas de, evidentemente hay una diferencia en la inmunidad y en la reparación. ¿Qué pasa con los macrófagos que tienen un rol en la reparación y bueno, y después los linfocitos de la inmunidad innata, así como algún tipo de anticuerpo? ¿Tienen algún rol en todo este proceso? Sí, nosotros hemos visto que los macrófagos, como un marcador general, aumentan con el envejecimiento. Solo sé que hay más números. De hecho, ahora, en la ola que me estoy yendo, estoy viendo la interacción de los fibroblastos con células del sistema inmune. Ahí me calcé al profesor Carreño para que nos ayude con una célula en específico. Ahora recién estamos viendo eso, sobre todo porque las células senescentes se acumulan, y se acumulan durante el envejecimiento, y la encía no es la excepción. Y el que se acumulen es porque normalmente el sistema inmune, siempre dice el sistema inmune la elimina, pero por algo se están acumulando. Entonces hasta el momento solo sé que hay más macrófagos, hay una tendencia a un linaje más M1, hay una niña de mi laboratorio que va a hacer la tesis de doctorado con los macrófagos, y enfermedad periodontal y la edad, y ahí vamos, te podría contar unos años más la historia, pero hasta el momento solo sé que hay más, y sugiere que tienen un rol importante, porque por algo aumentan durante el envejecimiento. Más no hemos entrado en detalle, porque recién ahora estamos viendo interacción con otras células del sistema inmune. Perfecto. Yo le veo futuro.
Yo sé que tiene que ir algo por ahí. Sin duda. Muchas gracias, Mari Carmen. Las células de la inmunidad perdón. innata, del otro tipo de linfocitos. Yo no sé mucho del sistema inmune. Como yo partí la presentación, mi célula estrella para mí es el fibroblasto. Entonces, ahora recién estoy abriendo mi horizonte a la interacción del fibroblasto con otras células. Solo me quedé con los macrófagos, porque yo los estudié en el proyecto anterior relacionados con la reparación, porque los macrófagos llegan antes que los fibroblastos a la herida. Entonces la idea era que el macrófago, dependiendo de su polarización, libere citoquinas que favorezcan la diferenciación a miofibroblastos. Porque si teníamos un fenotipo más M2, teníamos liberación de TGF-beta y por ende favorecíamos la diferenciación a miofibroblastos. Entonces la conversación la partimos estudiando desde el punto de vista de la reparación y ligada a la diferenciación a miofibroblastos. Ahora hay que empezar a ver qué pasa con el sistema inmune durante el envejecimiento, porque falla. Y si tienen alguna relación con la desaparición del timo, por ejemplo. No lo sé. Ok. Sí, todo un tema nuevo. Para mí sí. Yo no es lo que he estudiado siempre, por eso ahora recién lo estamos viendo desde el punto de vista del envejecimiento. ¿Por qué me pasa? Que yo lo había evitado, la verdad. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, la mayoría de las citoquinas que se modulan durante el envejecimiento son proinflamatorias. Y así me he ido topando con algo que he estado evadiendo, pero que hay que enfrentarlo tarde o temprano. Está bien. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Mauricio Enrique, tienes la palabra. ¿Estás muteado, Mauricio? Estoy muteado, sí. Gracias por la presentación, muy, muy bonita. Volviendo a tu fibroblasto, y volviendo al inicio de lo que nos mostraste, me quedó dando vuelta esto de cuando se transforma el fibroblasto, ¿verdad? Y aparece la actina de músculo liso, la alfa-actina de músculo liso, ¿verdad? Como expresión, y tú mencionabas que te llamaba la atención, después nos seguiste hablando del tema, que te llamaba la atención de que, claro, se perdía la contractilidad de los fibroblastos o la contractilidad estaría, ¿verdad? A pesar de que estaba la actina presente, ¿no? De músculo liso. ¿Han investigado ustedes, ya que están en el SMICAD y que hay varios canalólogos metidos ahí entre medio? Entonces, me llama la atención, y calciólogos por lo demás, me llama la atención que no hayan estudiado o revisado, por ejemplo, los mecanismos involucrados en la contracción del fibroblasto, asociados no solamente a la presencia o ausencia de la alfa-actina de músculo liso, sino que además a los canales de voltaje dependiente que eventualmente podrían estar, o a otros canales de calcio que involucren la entrada de calcio, o a señalizaciones mediadas ya sea por receptores acoplados a proteína G, por ejemplo, que involucren la salida de calcio por parte del IP3, o la presencia, por ejemplo, de las quinasas de la miosina, de la cadena liviana de la miosina, que son las que están involucradas en la contracción del músculo liso, y de la propia fosfatasa, que es la que favorece la relajación, digamos. Estoy hablando del mecanismo así muy general, ¿verdad?, de cómo funciona la contracción del músculo liso, que es algo que a mí me interesa bastante. Tú sabes que yo trabajo en la parte vascular en pulmón, entonces, y uno maneja ese mecanismo, y uno siempre ha pensado que este mecanismo podría estar alterado también en el envejecimiento. No es fácil estudiarlo, pero tú tienes ahí un modelo bien bonito que uno podría pensar que podría ser útil. ¿Algún comentario sobre eso? De hecho, me gusta cómo lo planteas, porque en ese momento, claro, yo pensaba que había alguna modificación post-traduccional en la actina muscular alfa y eso tenía que ver con la incorporación, pero no se me había ocurrido invitar más integrantes al baile. Yo creo que es una buena sugerencia para los canalólogos de MINICAD. Claro. Yo no lo había pensado porque la verdad que había dejado la diferenciación a miofibroblasto porque sé que es distinta, pero no sé por qué. Pero sí, por ejemplo, estábamos buscando, ¿qué nos ha pasado? Que la expresión de varios canales, sobre todo la familia TRP, se modulan durante el envejecimiento. Entonces, quizás es buena tu idea desde el punto de vista de verlo con la actina muscular alfa. Quizás no es tanto la alfa-SMA, y otra la que está involucrada. Sí, aprovechar de mirar todas esas proteínas que buscaste en algún momento, que buscaste en las intersecciones, ¿verdad? Y
aquellas que están expresadas o no expresadas, ¿no aparecieron por ahí algunas proteínas relacionadas con la regulación del calcio, por ejemplo, o alguna de estas fosfatasas o quinasas, por ejemplo, relacionadas con la fosforilación de la cadena liviana de la miosina, por ejemplo? Me aparecieron unos canales de calcio, no me acuerdo específicamente, hay una fosfatasa, pero no me acuerdo específicamente cuál. Yo creo que habría que volver Mirar, claro. a la carpeta del pasado y mirarla con otro ojo. Sí, súper. Gracias. Oye, y lo que usaban, última pregunta técnica nomás, ¿era suero o plasma? Suero. Suero. Porque el plasma, como tiene la fibrina, te hace una gelatina. Entonces, para tirárselo a las células no es funcional. Por eso es suero, esperamos que coagule, nos evitamos la variable fibrina, fibrinógeno, y tenemos lo que libera las plaquetas y se le tira. El plasma es macabro para las células, te hace una gelatina, no, poco práctico. A pesar de que use anticoagulante. Igual después uno lo tira al medio que tiene calcio y igual te vuelve la... No. Ok, entiendo, claro. Suero. Ya, perfecto. Bueno, ahí deben quedar atrapadas muchas cosas también que probablemente no están participando dentro de los procesos, quizás, ¿no? Sí, pero era más incómodo que gelificaran en el cultivo a quitar a algunos invitados al baile. Entiendo, claro. Gracias, Mónica. Súper bonito. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, por la pregunta. José Luis Galás tiene la palabra. Hola, doctora. Buenas tardes. Llegué un poquito tarde a su conferencia. Disculpe, pero quería saber si han explorado algo de inmunidad innata en envejecimiento y, como usted dijo, los macrófagos con el sistema TLR o algo parecido. Eso siempre me ha causado curiosidad. Si aumentan o bajan, a lo mejor, no sé, pues, como usted dijo, los macrófagos recién empiezan su investigación ahí, pero no sé si lo ha pensado por lo menos. De hecho, ahora lo estamos viendo. Insisto, literalmente ahora lo estamos viendo, los macrófagos, la polarización en las muestras de encía, y los queremos asociar un poco a una enfermedad que es bien prevalente, que es la enfermedad periodontal. Si hay una correlación, sobre todo en estos TLR, porque ¿qué es lo que pasa? Como es de origen infeccioso, hay presencia de bichos, y de alguna forma puede haber una correlación, ya sea en la expresión de los receptores en los macrófagos, en la capacidad fagocítica. Yo creo que hay algo por ahí. Y es lo que estamos viendo, la verdad. De hecho, es lo que va a empezar a hacer Verónica de su tesis. Así que esperemos en un futuro dar una charla por otro contexto. Muchas gracias. Nosotros tenemos alguna herramientas con TLR que podemos... Ahí. Ya, voy a anotar los nombres. Plasmillos y demás. Ya, recién estamos en eso. No, gracias, súper interesante. Gracias, José Luis. Mauricio, no sé si tiene otra pregunta o se te quedó la mano levantada. No, se me quedó levantada, disculpa. Ya, disculpa. No sé si hay otra pregunta. Ha estado re buena la discusión. Han llegado hartas felicitaciones, Mónica, al chat. Después te las mandaremos. Parece que no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte, Mónica, por el estupendo seminario. Realmente espectacular. Esto va a quedar grabado en el sitio web del YouTube del ICBM, pero después si hay algún dato, por ejemplo, eliminar que no quieres que esté, lo podemos editar, que no es problema. Tú nos dices nomás. Y bueno, gracias a todas y a todos por la asistencia, y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan una muy buena jornada. Chao. Muchas gracias por venir a escuchar algo distinto. Felicitaciones, Mónica. Chao, felicitaciones, lindo trabajo.